¿Es posible ser el guardián de la libertad y al mismo tiempo la maquinaria de guerra más letal de la humanidad? De derrotar al Imperio Británico a enfrentar el desafío nuclear iraní en una de las escaladas sin precedentes, Estados Unidos ha redibujado el mapa del mundo con sangre. Hoy analizaremos los conflictos que definieron su pasado y el enfrentamiento que podía haber sentenciado nuestro futuro. 250 años de guerra. Es la violenta historia de los Estados Unidos. Estados Unidos no nació en una mesa de negociación, sino en el campo de batalla. En 1775, 13 colonias desafiaron al imperio más poderoso del mundo, Gran Bretaña. Tras 8 años de lucha, la Guerra de Independencia dio paso a una nueva nación, pero la paz duraría poco. Tras expandir su frontera hacia el sur, en la guerra contra México en 1846, el país se rompió por dentro. La Guerra de Secesión de 1861 enfrentó hermanos contra hermanos. Fue el conflicto más sangriento de su historia, pero al final la unión se mantuvo y la esclavitud fue abolida. Estados Unidos ya no era una colección de estados, era una nación unida. Con la llegada del siglo XX, la mirada de Washington se volvió global. La Guerra hispano-estadounidense de 1898 marcó el fin del Imperio Español y el inicio del dominio americano en el Caribe y el Pacífico. En 1917, el país entró en la Gran Guerra, inclinando la balanza a favor de los aliados. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió el 7 de diciembre del 41. El ataque a Pearl Harbor arrastró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. De las fábricas de Detroit a las playas de Normandía, el país se convertiría en el arsenal de la democracia, terminando la guerra como la primera potencia atómica de la historia. Pero la victoria trajo un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética jugaron un ajedrez global. En Corea, el avance comunista fue frenado, pero en las selvas de Vietnam, el ejército más poderoso del mundo se enfrentó a una realidad distinta, una guerra de guerrillas que dividió a su propia sociedad y terminó en una amarga retirada. A pesar de esto, la caída del muro de Berlín de 1989 dejó a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. El siglo XXI comenzaría con fuego. Los ataques del 11 de septiembre iniciaron la guerra contra el terrorismo, llevando a las tropas estadounidenses a las montañas de Afganistán y los desiertos de Irak. Hoy la guerra ha evolucionado. Los drones y los ciberataques han sustituido a las guerras cargadas de infantería. Desde 1775 hasta hoy, la historia de Estados Unidos es la historia de sus batallas. Una nación forjada en el conflicto y definida por su capacidad de proyectar poderes en cada rincón del planeta. El nuevo milenio trajo un desafío que muchos creyeron inevitable. Tras décadas de sanciones y una guerra fría regional, la tensión entre Washington y Teherán alcanzó su punto de ruptura. En junio del 2025, bajo la operación Martillo de Medianoche, Estados Unidos lanzó ataques quirúrgicos contra instalaciones nucleares de Irán. Pero lo que comenzó como un golpe estratégico se convertiría en una guerra abierta. El 28 de febrero del 2026, con la operación Epic Fury, en una ofensiva conjunta con Israel, misiles estadounidenses impactaron centros de mando de Teherán, resultando en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Irán respondió con fuego, lanzando oleadas de misiles contra Israel y bases de la Quinta Flota, paralizando el comercio mundial con el cierre estratégico del Estrecho de Hormuz. Tras semanas de combates que amenazaron con desatar un infierno global, el 8 de abril del 2026 se acordó un frágil alto al fuego. Una guerra breve, pero que ha reconfigurado el equilibrio del poder en el mundo para siempre. La paz es solo un intervalo entre dos guerras, pero para Estados Unidos ese intervalo parece ser cada vez más corto. De la independencia de las 13 colonias al dominio global, y del dominio global a la incertidumbre de un nuevo orden tras el choque con Irán. La maquinaria sigue encendida, los motores
no se detienen, y la pregunta no es si habrá una próxima guerra, sino dónde y quién la librará. Esto es Estados Unidos y sus guerras. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de la historia. Ahora, haz que alguien más lo sea. Si te gustó este video, apóyalo, dale like, compártelo y suscríbete.